Hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Creo que Estamos en este estudio de las últimas 3 semanas que hemos estado. El tema confiados, 6 verdades en las que podemos afirmarnos. Esta mañana no es la excepción, estamos en la 4ª semana. Y es una pregunta profunda, una pregunta que tal vez para los que estamos acá digamos, pero ¿qué tipo de pregunta es esa? Pero es una pregunta que ciertamente, aún siendo cristianos, aún siendo creyentes, aún teniendo 5, 10, 15, 20, 30, 40 años en el cristianismo, tenemos que tener la seguridad. La pregunta ¿es Jesús el único camino hacia Dios? Es la pregunta de este tema. Y vamos a estar en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 1 al 13. Ese es el tema, esa es la pregunta de esta mañana. Eso es simplemente para nosotros podernos reafirmar en lo que creemos, en nuestra fe. Es simplemente para tener la plena seguridad y seguir adelante. Pero lo que no queremos es que tengamos una plena seguridad en la palabra de alguien, sino que tengamos la plena seguridad en lo que la palabra de Dios nos dice. Porque eso es en lo que está basado nuestra fe. Porque eso es en lo que nosotros podemos en realidad defender, si tenemos esa plena seguridad. Así que, hermanos, vamos a ir en un momento de oración para comenzar. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, una vez más gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos das esta mañana de poder venir una vez más aquí delante de ti, en esta tu iglesia, en este edificio, Padre, donde nos congregamos como pueblo tuyo. Entendiendo, Padre, que cada uno de nosotros somos la iglesia. Entendiendo, Padre, que cada uno de nosotros tenemos que prepararnos y estar listos para tu venida. Ser un pueblo preparado, un pueblo, Padre, que dice tu palabra que nos presentemos delante de ti sin mancha y sin arruga. Bendito Dios, te damos las gracias por la oportunidad de estar aquí esta mañana y poder así continuar a través de este estudio, a través de tu palabra, el poder seguir aprendiendo, el poder seguir creciendo espiritualmente, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes esta mañana. Gracias por su dedicación, por su tiempo, podríamos decir tal vez sacrificio para algunos de nosotros, Padre. Pero esa es nuestra realidad. Eso es lo que vivimos en el día a día. Bendito Dios, ayúdanos a que todo lo que hagamos para ti, Padre, no sea un sacrificio, sino sea un gozo en nuestra vida. Bendito Dios, te pedimos de igual manera por aquellos que vienen en camino, aquellos que no han llegado, aquellos que tal vez en su corazón el día de hoy decidieron no estar aquí. Bendito Dios, tú sabes el porqué, tú conoces el pensamiento y el corazón de cada persona. Bendito Dios, te pedimos por aquellos que vendrán en su momento, por aquellos que tú ya estás preparando, Padre, por aquellos que se les ha compartido, por aquellos que han escuchado de ti. Bendito Dios, tú tienes un tiempo para cada cosa. Y sabemos que tu tiempo es perfecto, porque tú eres perfección. Así que, Padre, nos gozamos en el poder esperar en tu tiempo. Bendito Dios, te pedimos que nos guíes, que nos ayudes en esta mañana, que nos orientes a través de tu palabra, que podamos, Padre, discernir en ella y que si hay alguna duda en nuestra mente y corazón, Padre, que seas tú el que la quite, que seas tú el que nos hable en esta mañana a través de tu palabra. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, sí, esa es la pregunta de esta mañana. Ese es el tema en general. ¿Es Jesús el único camino hacia Dios?
Pero mire la pregunta que nos va a hacer el escritor de este estudio. Dice, ¿estás seguro de andar por el camino que conduce a Dios? ¿Estás seguro de andar por el camino que conduce a Dios? Porque ¿cuántos de nosotros hemos escuchado ese gran dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma? O sea que de cualquier manera vamos a llegar. De alguna forma llegaremos al lugar. Pero no necesariamente ese es el caso para lo que vamos a hablar esta mañana. Todos los caminos llevan a Roma, sí, de cierta manera para algo de este mundo tal vez. Si queremos llegar a alguna meta, tal vez hay muchas formas de llegar a esa meta. Pero cuando estamos hablando en el término espiritual, es lo que queremos nosotros en realidad sacar cualquier duda esta mañana. He oído por ahí mucha gente que también tiene el pensamiento que dice que hay muchos caminos para llegar al cielo. Y eso es lo que queremos nosotros en realidad entender esta mañana. He oído y he escuchado personalmente que mucha gente dice que sí, que todos somos hijos de Dios. Y no es el caso. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana a través de este pasaje en la primera carta de Juan, capítulo 5. Porque la realidad es que a veces como creyentes seguimos con ese pensamiento de que hay muchas maneras de llegar a Dios, que hay muchas maneras sin importar cuál sea lo que nos han enseñado, sin importar cuáles sean nuestras costumbres y tradiciones, sin importar las cosas que hagamos o no hagamos. Que seguimos siendo hijos de Dios, que llegaremos en algún momento al cielo, que estaremos a la diestra de Dios. Y entonces, ¿dónde queda Jesucristo? ¿Dónde queda Él? ¿Dónde quedó el sacrificio que Él hizo en la cruz? ¿Cuál fue el propósito de tal sacrificio? Si cualquier camino nos lleva al cielo. Si cualquier creencia o esperanza nos va a llevar ahí. Eso es lo que queremos nosotros deslindar esta mañana. Dice, la palabra único representa algo especial. La palabra único. Y créeme que cada uno de nosotros somos únicos. Somos especiales. Algunos en el aspecto positivo, algunos en el aspecto negativo, pero somos especiales. Esa es la realidad. Pero la palabra único es algo especial, es algo inigualable, es algo singular. Es algo que no hay otra cosa que se le compare. Quiere decir que es uno solo, no hay otro. En las tiendas se hace difícil comprar aparatos electrónicos porque hay de todas marcas, de todos tamaños, de todos colores. Y a la hora de ir no sabe uno ni cuál agarrar. Se pone uno a pensar, ¿y cuál escogeré? ¿Cuál es el mejor? ¿Qué marca? ¿Qué color? ¿Que va a ir de acuerdo con lo que yo tengo en mi casa o no? Etcétera, etcétera. Tienen diferentes características, diferentes precios. Lo mismo sucede en los supermercados con los víveres. Estamos acostumbrados a pensar en la abundancia y variedad de artículos. Lugares que visitar, sistemas de transportación, hoteles, restaurantes, etc. Una variedad infinita de todas esas cosas. Que tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál escoger? Dependiendo, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestros gustos, de acuerdo a lo que nosotros queremos. Esta abundancia afecta nuestra manera de pensar. Toda esa variedad que nosotros podemos experimentar en el mundo a través de todas las cosas, artículos, lugares, puede afectar nuestra manera de pensar. Por eso la mayoría de las personas les cuesta trabajo aceptar que hay un solo Dios. Un solo Dios.
un solo camino a Dios y una sola religión verdadera. Ay, hermano, no, ahora usted nos va a hablar de religiones. No, la realidad es que la palabra de Dios nos habla de una verdadera religión. Y es el único lugar donde usted va a encontrar esa palabra, religión. Es en el libro de Santiago. Y no da nombre de esa religión. No puedes concebirlo porque se desarrolla en un ambiente con sistemas de creencias espirituales que los confunden. No pueden aceptar que Jesús es el único que puede llevarnos a Dios. La Biblia hace énfasis en Jesús como el único Salvador y el único Redentor. Y también dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces la pregunta sería tal vez para nosotros, ¿hasta qué punto nosotros confiamos en la palabra de Dios? ¿Será que somos exentos de algunas cosas que la palabra de Dios nos dice? ¿Será que si no me gusta la hacemos a un lado? ¿O será que en realidad podemos confiar plenamente en los 66 libros que la palabra de Dios tiene? De principio a fin. ¿Y qué dice la palabra al final? Al final en el Apocalipsis dice, cuidado de aquel. De aquel que le quite, dice, o le aumente. Una sola tilde. Una sola coma, una sola puntuación a la palabra de Dios. ¿Hasta dónde confiamos nosotros en la palabra de Dios cuando nos dice y nos llama a que nosotros tenemos que cambiar? Cuando nos dice y nos llama a que nosotros tenemos que esforzarnos en ciertas cosas. ¿O solo estamos leyendo las bendiciones que Dios nos va a dar? ¿Hasta dónde nosotros confiamos en la palabra de Dios? Así que quiero invitar a alguien que vaya a Primera de Juan capítulo 5, verso 1 al 5, si me hace el favor de dar lectura. Amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Veamos cómo comienza este capítulo 5. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí de entrada Juan comienza estos versículos estableciendo dos verdades. Dos verdades. ¿Cuál es la primera verdad? Todo aquel que cree en Jesús, en que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que en realidad ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice, entonces es nacido de Dios. Entonces ahí de entrada podemos deslindar aquel pensamiento de que todo mundo dice que todos somos hijos de Dios. ¿Verdad? Oiga, hermano, ¿qué me está diciendo? Si usted ha creído en que Jesús es el Cristo, en que Jesús es el Mesías, en que Jesús es el Hijo de Dios, entonces usted en realidad ha nacido de Dios. Eso es lo que Juan nos está diciendo a través de esta carta. Dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Y qué es eso de engendrar?
¿Qué es esta palabra de engendrar? Es aquel que engendrar es darle existencia a algo. Es tener el poder de darle existencia, de darle vida, de crear. Entonces está diciéndonos que si nosotros, dice, todo aquel que ama al que engendró, entonces ¿quién es el que da existencia? ¿Quién es el que ha creado? ¿Quién es el que tiene el poder para darnos vida? Es Dios mismo. Si amamos a Dios, dice, entonces también amamos al que ha sido engendrado, al Hijo, y a los que han creído en el Hijo. Juan nos aclara todo esto, estableciendo que todo el que cree en Jesús es en realidad y viene a ser en realidad nacido de Dios. Quiero invitar a alguien que vaya a Juan capítulo 1 verso 12, y este es Juan, no es la primera carta, sino Juan capítulo 1 verso 12. Y si lo tiene, le da lectura, por favor, para entender un poquito más a fondo de lo que estamos hablando. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Más a quién? Todos A todos los que ¿qué? que le recibieron. A todos los que recibieron, a todos los que ¿qué? Los que creen. A todos los que han creído, a todos los que han depositado su fe en Él. ¿A ellos les dio qué? ¿Qué potestad les dio? De ser hechos hijos de Dios. Entonces, será una realidad pensar lo que mucha gente piensa y decir que sí, todos somos hijos de Dios, de acuerdo a la palabra. No dice que a los que creyeron, a los que le recibieron, a los que en realidad han puesto su fe en Él, les dio esa potestad, les dio ese poder de ser ahora hechos hijos de Dios. A todos aquellos que creyeron y a todos aquellos que le recibieron en su corazón. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que le recibió y creyó en Él, en su nombre, se le ha dado esa potestad de ser hecho hijo de Dios. Versos 2 y 3 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios. ¿Cuál es ese amor que nosotros podemos demostrar a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. En otras palabras, sus mandamientos para aquel que ha creído, para aquel que ha aceptado a Jesucristo, no debe de ser una carga. No debe de ser un sacrificio. Híjole, ahora tengo que ir otra vez a la iglesia. Es domingo y estoy bien cansado y de veras que no, yo no sé qué voy a hacer, pero ahora no tengo ganas. Híjole, es que me invitaron a servir en la iglesia y me invitaron a un día de trabajo dentro de la iglesia y me invitaron acá y me invitaron allá. La verdad es que no tengo tiempo. Dice la palabra de Dios que sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? ¿Por qué los vemos como una carga? ¿Por qué los vemos como algo que, híjole, ahora sí me tengo que sacrificar para servirle a Dios? Sus mandamientos no son gravosos, hermanos.
Cuando se nos hacen gravosos es que nosotros hemos puesto otras cosas como prioridad en nuestra vida, que no es Dios. Punto y aparte. No es Dios. No es Jesucristo. No es nuestro Salvador quien entregó su vida por cada uno de nosotros. Es cualquier otra cosa en este mundo, pero no es Dios. Porque sus mandamientos no son gravosos. Porque dice la palabra que es de la manera que nosotros podemos demostrar nuestro amor hacia Dios. Es guardando sus mandamientos. Es en realidad haciendo un énfasis en agradar a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos. Hacer un énfasis. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios, todo aquel que en realidad ha creído en Jesucristo, todo aquel que ha puesto su fe en Él, es el que vence al mundo. Y cada una de las cosas con las que lidiamos para no poder estar sirviéndole a Dios son las cosas del mundo. Entonces, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Eso nos da a entender que no puede haber ninguna otra prioridad en nuestra vida que sea más importante que servirle a Dios y buscar de Él. Porque entonces estamos venciendo al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. Porque cualquier otra cosa que nosotros pongamos en el camino y pensemos que si no hago esto, que si no hago aquello, que voy a sufrir, que voy a batallar, que no voy a tener, entonces nuestra fe no está en Dios. Nuestra fe no está en Jesucristo. Nuestra fe sigue en las cosas del mundo. Y así nos lo describe Juan en esta primera carta. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, en que Jesús es el Hijo de Dios. Y como lo leímos hace un momento en Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creen, a todos los que le han recibido, a todo aquel que en realidad ha puesto su plena fe en Jesucristo. La prueba de ese amor, la prueba de que nosotros, de la manera que en realidad podemos demostrar nuestro amor hacia Dios, porque es lo que nos dice aquí. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La prueba de que este amor es verdadero se manifiesta en estas tres condiciones que están arraigadas en nuestro corazón. ¿Cuáles son esas tres condiciones que son condiciones de nuestra prueba, de la prueba de nuestro amor hacia Dios? ¿Cuáles son esas tres condiciones? La primera es que le amamos. La segunda es que le obedecemos. Y la tercera es que lo practicamos. Tres condiciones que podemos nosotros en realidad demostrar ese amor hacia Dios. En el amor, en la obediencia y en la práctica. De esos mandamientos que Él ya nos ha dado. De esos mandamientos que Él ya ha establecido. Entonces ya pudimos deslindar un poquito el primer cuestionamiento que mucha gente se hace. O no es, para mucha gente no es cuestión de pregunta, es una afirmación que dicen que todos somos hijos de Dios. Y lo afirman con fe. Y aquí Juan, en esta primera carta, nos deslinda de ese cuestionamiento. En el libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, también nos deslinda de
de ese cuestionamiento o de esa afirmación que muchos hacen, porque dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. De otra manera, hermano y hermana, seguimos siendo una creación. Seguimos siendo criaturas creadas por Dios. Pero si usted no ha puesto su fe, si usted en realidad no ha creído en que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted sigue siendo una criatura de esta creación. Y no somos en realidad hijos de Dios. Juan termina en este versículo 5, dice, hace una pregunta: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Estamos nosotros en realidad creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Recuerdan en aquel pasaje donde Jesucristo hace una pregunta a sus discípulos y dice, ¿y qué dicen los demás de mí? ¿Quién soy yo? Para algunos tú eres un profeta, para algunos eres un maestro. Cada persona tenía un pensamiento diferente de Jesucristo. Y entonces la pregunta ahora viene para los discípulos: ¿y ustedes? ¿Y ustedes quién creen que soy yo? Específicamente para Pedro. ¿Tú quién crees que soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el enviado, tú eres el que en realidad ha venido a salvar a este mundo. Es algo que nosotros como creyentes podemos afirmar esta mañana. Es algo que nosotros no podemos seguir cuestionando si Jesucristo en realidad es el único camino o no. O si hay más caminos, hay más formas de llegar a Dios. Hay algunas religiones, hay algunos santos, etcétera. No sé cuál sea nuestro cuestionamiento esta mañana. Pero ese es el tema principal. Es una pregunta: ¿es Jesús el único camino hacia Dios? ¿O es mi trabajo? ¿O es la riqueza? ¿O es algo de este mundo? No sé. Porque de repente hacemos énfasis en todas esas situaciones de la vida, como si ese fuera el camino hacia Dios, como si ese fuera el enfoque que tenemos que tener en nuestra mente todo de día y de noche. Somos hijos de Dios. En este versículo Juan nos dice que Jesús es nacido de Dios. Dios es su Padre. Los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, también somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre Celestial. No somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino somos engendrados de Dios. Él nos ama y nosotros también lo amamos a Él. En otras palabras, nosotros pertenecemos a la gran familia de Dios, si usted ha puesto su fe en Jesucristo. Segundo punto que pudimos ver es que amamos a Dios y también a sus hijos. Esto quiere decir que amamos a toda la familia de Dios. El amor es de suma importancia porque Dios es amor. No estamos hablando de palabras, sino de acciones que demuestran que nuestro amor es sincero, real y verdadero. Amamos de corazón y no por obligación o por necesidad. Amamos de corazón. Amamos porque Dios nos amó primero. Porque Dios ha demostrado su amor hacia nosotros a través de su Hijo. Porque Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Y ahora nosotros,
como creyentes podemos demostrar ese amor hacia Él. ¿A través de qué? Dice que a través de guardar sus mandamientos, a través de ser obedientes, a través de en realidad hacer un énfasis en amar a Dios, en obedecerlo y en practicar cada uno de sus mandamientos. ¿Estamos listos para eso, hermano y hermana? Entonces ahora la pregunta que nos hace el escritor aquí esta mañana es que si en realidad creemos ser hijos de Dios. Amén. Amén. Creer, hermano y hermana, no es de que a ver si pasa. Es que yo creo que esto va a suceder así. Es que yo creo que aquello va a pasar de esta manera. No, creer es en realidad usted depositar su fe, que eso así va a ser, que eso está establecido. Eso es creer, es más allá de una duda, es más allá de un pensamiento. Es en realidad usted depositar su plena fe en Jesucristo. Eso es creer. Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos. El capítulo 5, versos 6 al 10, por favor. Amén. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque porque tres son los que han dado testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amén. Mire lo que hace aquí Juan en este pasaje. En este verso 6, él hace una confirmación concreta. Dice, este es Jesucristo. No deja ninguna duda en su declaración. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Sabemos que el pueblo de Dios no aceptó a Jesucristo como el Mesías. Hubo muchos que lo hicieron. Jesucristo escogió a 12. Después de su resurrección hubo muchos testigos y creyeron. Pero aún después de eso había muchos que no seguían sin creer. Juan está aquí afirmando algo para aquellos que no creyeron. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Había algunos grupos que no estaban de acuerdo con esto. Había una controversia entre si era solamente a través del agua o si era a través del agua y la sangre. ¿Y qué es eso? Hay muchos comentarios acerca del tema. Yo creo que el más cercano, el más acertado es que muchos decían que bueno, Jesucristo bautizó en agua. Y es lo único que hizo. Bueno, y dice Juan aquí, bueno, es mediante agua y sangre. Es mediante sí el bautismo que hizo
en el agua, pero sí también es a través de su vida que entregó y su sangre fue derramada para que todo el pecado del mundo fuera limpio. No solamente a través del bautismo. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 9, verso 12 en adelante? Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esto es lo que Jesucristo hizo. Su sangre fue derramada de igual manera que en aquel tiempo se hacían los sacrificios, pero era necesario un sacrificio único para la salvación del mundo. Miren lo que dice el verso 22 de ese mismo capítulo 9 de Hebreos. Dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue necesario el derramamiento de la sangre de Jesucristo para el lavamiento del pecado del mundo, para la salvación que ahora nosotros podemos adquirir a través de él. Y Juan dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. No, Jesucristo no vino simplemente a bautizar a aquellos que creían. No, Jesucristo vino, sí, bautizó, pero sí también vino a entregar su vida, vino a derramar su sangre para todo aquel que cree sea salvo. Dice: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es el que da testimonio, hermanos. El Espíritu es lo que es la verdad. En esos siguientes versículos, hermanos, del 7 al 9, vemos que la palabra testimonio está ahí, una y otra vez. Una y otra vez. ¿Qué es testimonio? La palabra testimonio se menciona varias veces en estos versículos, haciendo énfasis en que Jesucristo es el Hijo de Dios. La palabra testimonio significa prueba, justificación, comprobación de la certeza, de la seguridad de que algo es o existe. Ese es el testimonio. Usted puede dar testimonio de las cosas que ha visto. Usted puede asegurar que usted lo que vio era así. Eso es testimonio, tener la certeza, tener la seguridad, tener la plena seguridad de lo que está hablando. Y aquí Juan dice: porque 3 son los que dan testimonio. 3 que dan testimonio en el cielo, dice: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Estos son los que dan testimonio. ¿De qué están dando testimonio? De que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Estos 3 no hay duda, no hay forma de dudarlo. Si recibimos el testimonio de los hombres, ¿cuántos de nosotros le creemos a alguien más, hermano? De repente sí. De repente depende de la reputación de esa persona, le creemos o no.
Esa es la realidad, ¿verdad? Pero creemos. Y viene lo que nos dice aquí, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Verdad? Nosotros leemos la palabra de Dios y decimos, no, pero Jesucristo mismo dijo que Él era el Hijo. Bueno, para muchos eso no fue suficiente. Para muchos hace falta el testimonio de alguien más. El Padre, el Verbo y el Espíritu testifican de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en la tierra también el Espíritu, el agua y la sangre. Aparte de todos los discípulos y aparte de todos los que estuvieron ahí después de su resurrección y que está escrito en la palabra de Dios y que testificaron haberlo visto y que testificaron haber estado con Él. Porque a veces, y la misma palabra nos dice que sí es necesario que haya testigos para que las cosas estén claras. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los asuntos importantes se decidían con el testimonio de 2 o 3 testigos. Si era uno solo, no era válido. En otras palabras, era la palabra de uno contra el otro. La ley sobre el testimonio dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y eso nos lo dice en Deuteronomio 19:15. O sea que sí es necesario tener testigos, sí es necesario que haya personas que testifiquen de lo ocurrido. Y nos dice que en el cielo hay 3 que testifican. Y nos dice que en la tierra hay 3 que testifican. Y ahora hay miles y millones que también lo siguen haciendo. Que son los creyentes. Que somos nosotros que testificamos que Jesucristo en realidad es el Hijo de Dios. Y entonces no sé si esa pregunta sea válida para cada uno de nosotros, los que hemos en realidad depositado nuestra fe en Jesucristo. Verso 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ahora, hermano y hermana, usted es el mismo testimonio en vida. Usted es el que puede testificar de que Jesucristo en realidad es el Hijo de Dios. Ahora, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. La interpretación de este último versículo nos lleva a considerar que todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Esto se completa con nuestra relación con Dios como hijos suyos. Esto nos asegura que estamos en la verdad y que estamos en condiciones de proclamar la verdad a todos nuestros conocidos, de que Jesús es el Hijo de Dios. Por el contrario, los que no creen en Dios, los que no han creído, tendrán consecuencias fatales y desastrosas, porque ahora están llamando a Dios mentiroso. Por no aceptar la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios.
por no aceptar el testimonio que Dios Padre mismo está dando acerca de su Hijo. Las consecuencias serán desastrosas. Creer en su testimonio. En esta cultura que vivimos es una ofensa muy grande decirle a una persona que es mentirosa. En esta cultura en la que vivimos, cuidado y usted le diga mentiroso a alguien. Hay un gran abismo entre la verdad y la mentira. Son dos cosas totalmente opuestas. No concuerdan. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que su testimonio es verdadero. Jesús mismo nos lo afirma que Él es la verdad. Y lo creemos. Jesucristo mismo nos lo dijo en Juan 14:6. Él es la verdad. Él es el camino. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué un cristiano, maestro o pastor, lo que sea, tomó el tiempo de escribir un estudio como este? Y hacer esa pregunta para nosotros los que ya somos creyentes. Tal vez hay por ahí algunos de nosotros que seguimos creyendo que hay muchos caminos, que hay muchas formas de llegar a Dios mientras yo me porte bien, mientras yo no diga mentiras, mientras todo esté de maravilla. La palabra de Dios dice que no hay otra manera, sino arrepentirnos y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y ahí es donde nosotros venimos a ser hijos de Dios. Y ahí es a donde ahora nosotros nos toca testificar. ¿Quién va a 1 de Juan capítulo 5, verso 11 al 13, por favor? Amén. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Entonces, hermano y hermana, ¿cuál es el testimonio? ¿Cuál es el testimonio? Dice el verso 11, y este es el testimonio. Testimonio es verdad. Testimonio es claridad. Este es el testimonio, dice Juan aquí, dice que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Es Jesús el único camino a Dios? Juan nos lo está aclarando a través de este, y vuelve a usar la palabra testimonio, porque Juan, para asegurarnos de que lo que va y está a punto de decir es la verdad. Y este es el testimonio, esta es la verdad, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿De qué otra manera? ¿De qué otra forma? Esto lo hace para refutar lo que decían muchos otros en aquel tiempo. Y que siguen diciendo hasta este tiempo. ¿Cuántas personas siguen diciendo que hay muchas maneras de llegar al cielo? ¿Cuántas personas siguen diciendo que no importa tantas cosas que simplemente con creer? ¿Pero creer en qué? ¿Estamos creyendo en que en realidad Jesucristo es el único camino? Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo.
El que tiene al Hijo tiene la vida. El que en realidad ha aceptado a Jesucristo, el que en realidad ha puesto su fe en Él, es el que tiene esa vida que es la promesa de Dios, esa vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os las ha escrito a la iglesia, al pueblo de Dios, a aquellos que ya han creído. Porque de repente podemos entrar en duda. Porque de repente hay cosas que no tenemos muy claras. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esto es simplemente, dice Juan, para que estemos claros en realidad cuál es la única manera, cuál es el único camino, cuál es la única verdad, que no hay más. Sin importar qué es lo que nos hayan enseñado de niños, que nuestros padres nos hayan dicho o no nos hayan dicho. Qué creencias, qué tradiciones tengamos. Dice Juan, este es el único camino, esta es la única verdad. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no, está fuera. Este versículo y referencia al versículo 12 es la continuación de la última frase del versículo anterior. La vida está en su Hijo. Solo por medio de Jesús tenemos vida eterna. Es cierto que la vida eterna no se gana ni se recibe por nuestros méritos. Es un regalo de Dios para los que tienen el Hijo como Salvador y Señor. Jesús es nuestro único Salvador. Y en ningún otro hay salvación. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nos lo dice en Hechos 4:12. La salvación y la vida eterna están en Jesucristo. Y Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es el único medio. Jesús es el único camino para llegar a Dios. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esta afirmación es clara y conclusiva. Si rechazas al Hijo de Dios, no tienes vida. Estás muerto en tus delitos y pecados. También estás rechazando a Dios. A no ser que te arrepientas y cambies de opinión, no hay solución para ti, porque sigues espiritualmente muerto. Así de que esto es lo que esta carta nos muestra. Y dice que da testimonio. El propósito de Juan es uno: que sepamos que tenemos vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y que sepamos que esa vida eterna es solamente a través de Jesucristo. Entonces yo creo que podemos contestar claramente esta pregunta. ¿Es Jesús el único camino hacia Dios? La palabra de Dios nos lo confirma. La palabra de Dios nos dice que todos aquellos que creyeron, todos aquellos que lo aceptaron, todos aquellos que pusieron su fe en Él, se les dio potestad de ser hijos de Dios. No que todos seamos hijos de Dios. No que sigamos pensando, sí, yo soy hijo de Dios. No, seguimos siendo creación de Dios. Hasta el momento que aceptamos a Jesucristo en nuestra vida y ponemos toda nuestra fe en Él. Así que, hermanos, no sé si pudimos contestar esta pregunta de este tema. Pero esta es la realidad. El pluralismo dice que hay muchos caminos para llegar a Dios. Lo hemos oído miles de veces.
La gente dice que hay miles de formas de llegar a Dios, muchas maneras, pero la Biblia nos dice que solamente hay un camino, y es Jesucristo. Tenemos que estar preparados para defender nuestra creencia de que el Hijo de Dios, el Mesías, el único camino, y Él es el único camino. La Biblia enseña que somos hechos hijos de Dios cuando creemos en Jesucristo. Dios da testimonio de que Jesús es su Hijo. Solo por medio de Jesús tenemos la vida eterna. Este es el mensaje que debemos de proclamar. Hay un solo camino a Dios y nada más. Es Jesucristo, su Hijo. Hermanos, simplemente les puedo recalcar y reafirmar lo que Jesucristo mismo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Que Dios les bendiga.